cuando, por ejemplo, su casa es hipotecada y es rematada por un monto inferior al de su deuda? Hay un vecino de Heredia que busca que ya no le quiten más pertenencias. El caso completo nos lo va a presentar nuestro compañero, el periodista Bernie Jiménez, con quien enlazamos en este momento. Adelante, Bernie, buenas tardes, un gusto saludar. Así es, muy buenas tardes. Cuando hablamos de un crédito, cuando usted va a firmar un crédito de una hipoteca, por ejemplo, no debe confiarse que si en el momento en el que usted no pueda pagar alguna de las cuotas, va a ser la propiedad la que responda en un 100%. Y esto no necesariamente es o se cumple de esta manera, ya que los porcentajes de remate, de esos porcentajes va a depender que exista un saldo incluso, que quede un remanente que usted tenga que responder por medio de los bienes del deudor. Y es que esta situación tiene un nombre a nivel legal llamado saldo en descubierto. ¿De qué se trata esta figura y por qué es muy importante que usted verifique en el momento en el que firme un contrato cuáles son los términos y las condiciones de las hipotecas? Veamos la siguiente información. Con el remate de una propiedad se acaba una deuda. Salir de un crédito hipotecario hoy casi le cuesta el salario a Esteban. No, digamos, yo cuando firmé la hipoteca no sabía de este saldo del descubierto. Ellos les dan una documentación a uno, pero y nunca le informan de esto y la verdad es una preocupación para uno como deudor, realmente, que no le digan eso desde el principio. Obviamente uno con la emoción de adquirir la casita propia, entonces uno tal vez le omiten esa información a uno. ¿Cómo es posible esto? Supongamos que usted solicita un crédito por 100 millones de colones, con una propiedad de 120 millones. Ante la falta de pago de esta deuda, el banco procederá a rematar la propiedad por un porcentaje de un 50% o en algunos casos hasta un 25% del valor total, que sería unos 25 millones. Esto quiere decir que usted le queda debiendo al banco 75 millones, que más intereses, honorarios podrían llegar a unos 93 millones. ¿Qué hace el banco? Según el Código Procesal Civil, con el decreto del saldo en descubierto, el acreedor puede perseguir otros bienes del deudor, lo que quiere decir que la entidad podría ir detrás de cualquiera de sus bienes e incluso su salario. ¿Qué hacer? Hay muchas variables que el deudor no entiende. Entonces, a la hora que llega el remate, se establece una base con esos parámetros, pero los parámetros no son fijos, pueden ser muy diferentes. Y entonces, algunos bancos, por ejemplo, hay un banco público que ya tiene la estrategia bien definida de ir al tercer remate siempre, ni siquiera hacen oferta en el primero y segundo remate, lógicamente, para adjudicarse la propiedad por un valor inferior y para tener un saldo descubierto más grande. No fue que yo dejé de pagar, digamos, yo para la época del COVID, como al año de que pasó lo del COVID, me vine para donde mis papás a cuidar a mis papás y entonces dejé a la que hoy es mi ex señora ahí en la casa y yo le seguí haciendo los giros de la plata para que ella pagara al banco, pero ya me descuidé de ver que ella estuviera pagando al día, entonces cuando llegué un día al banco, mi sorpresa fue que ya ella debía como 4 meses y traté de ponerme al día, pero no se pudo poner al día. ¿Se puede evitar un remate? Hay una figura legal que se llama dación en pago, donde si las partes, digamos, el deudor y el acreedor, actuaran verdaderamente de buena fe y si quisieran buscar una alternativa real a salir de este conflicto, el banco podría recibir la propiedad. Pero eso no sucede porque hay muchos intereses en juego. Primero están los intereses de los abogados que ganan los honorarios y también los intereses del mismo banco de adjudicarse la propiedad por un monto inferior. ¿A dónde voy a agarrar plata? O sea, sacar préstamos para préstamos y préstamos es hundirse más. Entonces, ¿qué es la solución? No hay. Dejar que se lleven todo. Yo creo que en ese caso, ¿verdad? Uno tiene que cerciorarse bien primero, ¿verdad? Lo que está firmando, revisar los documentos y a la vez también de informarse. Lo que pasa es que muchas veces, digamos, no toda la gente tiene la misma capacidad para comprender lo que le están diciendo.
y usted nada más va por la necesidad porque necesita el dinero y no pregunta otras cosas y de la entidad no le explican, y entonces ahí es donde usted se embarca porque usted no sabe qué puede pasar, digamos. Según cifras oficiales, del 1.495.000 casos pendientes que tramita el Poder Judicial, 800.000, que son 5 de cada 10, corresponden a cobros judiciales. Y es que según los expertos, aproximadamente 1 millón de cobros judiciales son los que se están tramitando en los tribunales, con entre un 60 y un 70% de la labor de estos tribunales dedicado exclusivamente en este tipo de situaciones. Es la información que les traemos desde San José Centro. Soy Bernie Jiménez y este fue un reporte para...